Bendiciones para todos, hermanos. Vamos a 2 Timoteo 2, del 1 al 7. El esfuerzo que se requiere para encargar hombres fieles. Leamos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lean ustedes del 4 al 7. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que los soldado. Y también el que lucha por la regla no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de lo justo, debe trabajar primero Oremos. Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias por darnos la oportunidad de rendirte culto, de honrar y bendecir tu nombre. Damos gracias porque, aunque no lo merecíamos, te plació enviar a tu Hijo para que perdonara nuestros pecados, para que nosotros, guiados por tu Espíritu, pudiésemos estar aquí no solamente honrándote, sino recibiendo tu bendición a través de tu palabra. Queremos rogarte que ella nos bendiga, que ella nos edifique, que ella sea propicio a nuestros corazones. Eres Dios, eres el Creador, eres el Señor. Y el que puede transformar las vidas eres tú. El que puede hacer que esta enseñanza llegue a los corazones eres tú. Por eso te rogamos, por favor, que nos ayudes en nuestra debilidad. Aún sobre todo el predicador, que tú le ayudes para hablar palabras como conviene. Y no solamente al predicador, sino también a aquellos que aún no te conocen, que vengan al conocimiento de tu Hijo. Gracias porque eres tú el que nos permite estar receptivos y atentos para la gloria tuya. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Estimados hermanos y amigos, sean todos bendecidos y que la palabra del Señor llegue a cada uno de sus corazones. Como dice el apóstol Pablo, gracia y paz para cada uno de ustedes. Mis hermanos, ¿quién iba a pensar que el hijo de un carpintero, que creció en medio de un pueblo judío, pudiese posteriormente multitudes seguirle, pero a la vez multitudes rechazarle? ¿Quién iba a pensar que el hijo del carpintero, hijo de María, madre de otros hermanos, pero a la vez un hombre llamado José, carpintero, iba a enseñar a este hombre, Jesús, a que no solamente pudiese vivir bien delante de Dios y delante de los hombres, como lo dice Lucas 2:52, y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres? Posteriormente, a la edad de 30 años, aparece en el escenario, se bautiza y multitudes lo seguían, pero una vez más, multitudes lo abandonaron. Tanto así que sus discípulos, algunos lo negaron, otros lo traicionaron, otros dudaron de él. Cuando las multitudes venían, los alimentaba, los sanaba. Pero en términos muy específicos, él se preocupaba por las multitudes, bendecía a las multitudes, pero a la vez formaba una minoría. De la multitud llamó solo a 12, y de esos 12, uno lo traicionó, otro lo negó, otro dudó, otros lo abandonaron. Pero de esos 12, se enfocó en 3, en Pedro, en Juan y Jacobo. 3 que les permitió ver las cosas más secretas. Por ejemplo, a ellos 3 los llevó a una montaña donde se transfiguró, donde mostró
el cuerpo real que tendríamos aquellos, o él tendría después de resucitar. Y ven ellos cómo está junto con Moisés y Elías, y habla con ellos. Pero escuchen esto, mis hermanos. Él duró 3 años donde a las multitudes les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tomen su cruz cada día y síganme. Y muchos lo abandonaron. Solo se preocupaban por él cuando les daba. Es decir, vieron a un Jesús el que hace y no a un Jesús que es. Él es el Cristo, el Salvador de nuestras almas. Él proyecta a aquellos y le dice sobre todo a sus discípulos: oiga, yo le hablo a la gente por parábolas, para que oyendo no oigan, para que viendo no vean y aún se conviertan, como dijo Isaías, porque tienen un corazón duro y necio de escuchar. Así que el Señor durante 3 años estuvo predicándole a las multitudes el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, dice él. Pero algunos dudaron. Mira a sus discípulos y les dice: ustedes también se van a ir, ustedes también me van a abandonar. Y uno de ellos, llamado Pedro, el apóstol Pedro, dice: Señor, ¿pero a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, que Pedro reconoce, escuchen esto, que aunque multitudes lo siguen por los milagros, prodigios y señales, había algo más que estaba ofreciendo el Señor Jesús, y era eternidad. Y valía la pena morir por él. Posteriormente, el Señor Jesús muere, resucita, deja su espíritu, y su espíritu viene sobre los primeros creyentes, más o menos 120. Y esos 120 empiezan a proclamar el evangelio. Nuevas iglesias se siembran. Y entre esas iglesias que se siembran, hay una iglesia por allá en Éfeso, donde hay un pastor llamado Timoteo. Timoteo es un joven que ha escuchado el evangelio. Este evangelio vemos cómo le llegó a él a pesar de que tenía un hogar, o venía de un hogar disfuncional. Él tenía una mamá que era judía, pero tenía un papá que era griego. Muy seguramente no había escuchado muy bien el evangelio, pero la mamá y la abuela hicieron un buen trabajo con él, y posteriormente el apóstol Pablo le predica, y al predicarle se vuelve un creyente genuino, como lo dice también, una fe no fingida. Timoteo tiene una fe no fingida, pero escuchen algo. El Señor Jesús dijo: así como lo hicieron conmigo, lo harán con ustedes. Si yo sufro, ustedes van a sufrir también. Si a mí me persiguieron, con ustedes lo van a hacer. Amados hermanos, el Señor Jesús duró 3 años, día y noche, casi constantemente en su ministerio, preparando personas. Y al término de 3 años, solo se quedó con 120 personas que le creyeron. Pero él dijo, y lo anunciamos, lo enseñamos la enseñanza pasada, usted la puede ver por YouTube. Vimos la importancia de dejar un legado. El Señor dijo: vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Pero la tarea no es fácil. La tarea no es fácil porque al mismo Señor sobre esta tierra, su mismo pueblo no creyó en él. ¿Cuánto más a nosotros nos va a tocar la tarea? Por eso el día de hoy, hermanos, me gustaría hablarles bajo el título: el esfuerzo que se requiere para encargar hombres fieles. El esfuerzo que se requiere para encargar hombres ¿qué? Fieles. ¿Cómo así? Resulta que tenemos una tarea, y la tarea es hacer discípulos, no llenar lugares. La tarea no es venir y traer personas a un lugar, eso es fácil. Cualquiera desde su casa, hoy en día desde las redes sociales o desde su radio, dice: yo soy cristiano, pero cuando me sale otra cosa, cuando oye otra cosa, pues me voy. No, la tarea es hacer
discípulos. Así que vayan por favor a 2 Timoteo capítulo 2, verso 1. El apóstol Pablo, hablándole a su hijo espiritual Timoteo, que es un pastor en Éfeso, Pablo le dice estas palabras: tú pues, hijo mío, ¿qué le dice? Esfuérzate, esfuérzate. Lo primero que le está diciendo Pablo a Timoteo es que lo que le va a decir requiere un esfuerzo. Saca fuerzas más allá de lo normal. Esfuérzate. ¿En qué se puede esforzar? Vayan al texto. En la gracia que es, ¿en qué? En Cristo Jesús. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo es: saca fuerzas o esfuérzate. Escucha, no en tus fuerzas, no en mis fuerzas, sino en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo sabe que la tarea de llevar ese legado, Pablo sabe que formar hombres fieles no es fácil. Pablo sabe que en algún momento aquellos que formamos, que discipulamos, a lo mejor nos van a traicionar, como al Señor Jesús le pasó con un hombre llamado Judas. Pablo sabe y le dice a Timoteo: Timoteo, esfuérzate no en lo que veas, no en los resultados, no en la cantidad de personas que haya. Que tu motivación, Timoteo, no sea el resultado. Que tu motivación, tu fuerza, tu empeño por hacer las cosas sea en la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, que cuando tú estés haciendo esto que te voy a delegar, pienses en que Dios, siendo Dios, entregó a su Hijo para que muriera en una cruz para perdonar tus pecados, y que si tú mueres te vas para el cielo. ¿En eso me debo esforzar? Sí. Cada vez que estés haciendo la tarea, piensa en el regalo maravilloso que Dios te dio, y eso sea lo que te dé fuerzas. No es si me elogiaron, no es si me dijeron bien hecho, no es si me dijeron quedó bonito, no es si me dijeron qué bonito. La fuerza que requería sacar Timoteo era en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Para qué tenía que sacar fuerzas? ¿Cuál era la tarea? Verso 2, vayan conmigo. Lo que has oído de mí ante muchos ¿qué? Testigos. Miren, en otras palabras, Pablo dice, es como entregar una antorcha. Miren cómo fue el proceso. El Señor Jesús dio el legado a Pedro, Pedro a Bernabé, Bernabé, Pablo. Pablo ahora ¿a quién? A Timoteo. Ese es el proceso. Pablo le está diciendo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Cuál es la tarea? Esto encarga a hombres que fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, el evangelio no solamente debe ser proclamado, el evangelio debe ser enseñado o discipulado. ¿Me estoy explicando? El evangelio no solamente debes tú anunciarlo, decirle a la persona, te vas para el cielo, Dios te va a salvar. Eso es fácil, en cierta medida. Pero lo que Pablo le está diciendo es, esto que el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro le dijo a Bernabé, Bernabé te discipuló a ti, aunque tú tuviste un encuentro personal con el Señor, pero fue Bernabé quien discipuló y cuidó a Pablo. Ahora Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Por favor, esto ahora encarga a los hombres que fieles, que a su vez estos hombres fieles, idóneos, enseñen también a qué, hermanos, a otros.
El evangelio, el proceso del evangelio no debe quedarse simplemente en escuchar, sino en actuar. Así que, mis hermanos, es un desafío grande hoy en día, porque multitudes hoy en día podrían decir que creen en el Señor Jesucristo. Es fácil creer en el Señor Jesucristo cuando no me demanda a mí mi propia vida, cuando no me demanda a mí salir de mis propios deseos. Es fácil. Pero entonces, si eso no le demanda mucho compromiso al que está siendo enseñado, ¿cuánto más compromiso podría entonces requerirle aquel que va a enseñar? ¿Me explico? La tarea no es fácil. Una vez más, Pablo le dice a Timoteo, saca fuerzas, esfuérzate. Tu valentía, tu fuerza, tu motivación debe ser Dios, por lo que hizo. ¿Para hacer qué? Para que lo que has oído de mí, por favor, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, este es el tema central del texto. Aquí yo podría terminar, pero lo que yo quiero hablarle es el esfuerzo que se requiere para encargar a hombres fieles. Timoteo simplemente hasta aquí está recibiendo la antorcha. ¿Me estoy explicando, hermanos? Timoteo hasta este momento está diciendo, sí, lo que Pablo me está diciendo, que ese mensaje que recibí yo debo llevárselo a otros, sí. Y que esos otros lleven a otros, sí, esa es la tarea. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, va a colocarle un ejemplo. Vayan al verso 3. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cómo debe ser ese esfuerzo, cierto? Para encargar a hombres fieles que enseñen a otros. Verso 3. Tú pues sufre ¿qué? Penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo le está colocando un ejemplo a Timoteo de que tú quieres ver a personas enseñando a otros el evangelio. Tú dices, yo soy un verdadero creyente. Sí, muy bien. Bueno, ¿tú quieres que eso que está pasando en ti se reproduzca en otros? Sí, ese es el deseo, porque el evangelio tiene que avanzar. Bueno, lo primero que Pablo le dice a Timoteo, él está colocando una figura, y la figura es un soldado. Dice, sufre penalidades como buen soldado ¿de quién? De Jesucristo. Como buen soldado de Jesucristo, dice Pablo, comparte conmigo el sufrimiento. Amados hermanos, hablemos de algunas características de algún soldado. Usted me preguntará, pastor, ¿cuál es la característica principal de un soldado? Bueno, la característica principal de un soldado es la obediencia. Él debe obedecer. Así esté cansado, si el capitán lo levanta a las 6 de la mañana, a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, y todo el día está haciendo su labor, y al otro día terminaron 12, 1 de la noche, y al otro día 3 de la mañana vuelven y lo levantan, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Pablo dice, mire, yo he sufrido penalidades, yo he tenido sufrimientos, Timoteo, yo he tenido que naufragar, a mí me han pegado, a mí me han hecho cosas injustas. Pero para encargar a hombres fieles, debe sufrir penalidades, y pone la comparación como buen soldado ¿de qué, hermanos? De Jesucristo. Miren, verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Con qué propósito? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otras palabras, yo quisiera preguntarle, usted que ve este video, usted que me ve aquí por las redes, yo quisiera preguntarle, ¿usted ha visto a un soldado vendiendo arepas en la esquina?
Usted se imagina diciendo, vecinos, 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 sí, arepas a 1,000, arepas a 1,000. Lleve paqueta de 3 a 2,500. No lo ve usted haciendo eso. Y el que no me compre, le muestro el fusil y cómpremelo a las buenas. No se ve usted. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué identifica usted un soldado? Por su uniforme. Él tiene su camuflado, sus botas especiales, su casco, su fusil, su proveedor. Y el texto, Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. En otras palabras, Timoteo, tú quieres que lo que recibiste de mí lo reciban otros y esos otros a la vez ganen otros. Pues no debes enredarte en los negocios de la vida. ¿Cuál es el propósito? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, si ustedes notan, el verso 3 dice que sufre penalidades como un buen soldado ¿de quién? Es decir, que los discípulos de Cristo somos soldados de Cristo. Y si somos soldados de Jesucristo, amados hermanos, nosotros no andamos enredándonos en las cosas de la vida a fin de agradar no a una iglesia, no a un pastor, sino a agradar ¿a quién? A quien me tomó por soldado. Permítame hacer una aplicación. Yo quisiera preguntarte, amado hermano, amada hermana, usted que me escucha, ¿te consideras una persona que quiere enseñar a otros? Y para enseñar a otros, ¿estás siendo llamado por el Señor como buen soldado? ¿O una mujer que milita en los negocios del Señor? Bueno, la primera cosa es, sufre penalidades. Amados hermanos, si queremos ver personas siguiendo el Evangelio, defendiendo el Evangelio, hay que sufrir penalidades. Miren, mientras un sábado muchos están en el parque, mientras otros están viendo películas, mientras otros están, haciendo sus actividades normales, yo me abstengo de eso. ¿Usted ha visto un soldado en Navidad? Mamá, estoy acá en la selva, ya voy para allá. No celebra Navidad, no celebra Año Nuevo, no celebra festivos. No puede, porque él está llamado por alguien. Él está sirviendo a su patria. Así que, mis hermanos, muchas veces nosotros queremos ver que Dios transforme la iglesia, que Dios cambie corazones, pero no estamos dispuestos a sufrir penalidades. Si vienen acá, bien, si no, no. Amados hermanos, no nos enredemos en los negocios de esta vida. Tengamos cuidado, si Dios nos llamó como soldados de Cristo, vivamos como soldados de Cristo. Esa es la primera comparación. Ese esfuerzo que se requiere para encargar a hombres fieles, ese esfuerzo requiere entonces que suframos como soldados de Cristo. ¿Qué se espera de nosotros entonces? Que obedezcamos. Dios espera obediencia. Si Dios te llama al ministerio, si Dios te está diciendo, abre un grupo pequeño, predícale a los jóvenes, predícale a esto, hazlo esto, toca el piano, toca la guitarra. Ay, no, pero es que yo quisiera que ya vinieran, me pusieran un chip con el manual ya para no estar sufriendo ahí a ver si aprendo o no aprendo. No, hay que sufrir penalidades. Segundo ejemplo que ponen, vayan al verso 5. Y también el que lucha como ¿qué, hermanos? Un buen soldado. Como atleta. Como atleta. ¿Notan? Si usted nota, el verso 5 tiene la conjunción y el complemento. La conjunción y, es decir, tú quieres que otros sigan el evangelio, compartan el evangelio, dice, sé un soldado. Pero por otro lado dice, y también. No dice, dice, y también el que lucha como ¿qué? Atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente.
Amados hermanos, aquí lo que la Escritura nos está diciendo es que si yo quiero ver a otros transformados siguiendo el Evangelio, entonces, mis amados hermanos, debo tener en mi vida como si fuera un atleta. Bueno, hace poco ocurrió, los olímpicos, ¿cierto? Pero saben que yo no había entendido muy bien, y existen también otros que se llaman los paraolímpicos. Yo no sé si estoy diciendo bien, poco veo televisión y poco veo deportes, no me gustan mucho, pero creo que es así, los paraolímpicos. Y los paraolímpicos me agradó mucho el tema, porque son personas con alguna discapacidad que pueden participar de él. Y escuchaba algunas historias bastante particulares. Creo que nuestra nación Colombia, se ganó 3 oros por un hombre que ganó en piscina. Y él nos cuenta la historia y tiene un problema de deformidad. Es decir, no están participando en los olímpicos, donde es gente normal, natural, tiene sus ojos normal, su boca, sus oídos bien, sus sentidos bien, sus manos, y participan, y requiere disciplina para poder participar y ganar un olímpico, ¿cierto? Sino que estos, aparte de que tienen que ejercer disciplina para poder ganar los paraolímpicos, tienen un problema físico para ejercer. Es decir, que ellos requieren más disciplina y más compromiso para poder participar de sus juegos. Y mire lo que dice el verso 5. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente. Pastor, explíqueme un poco esto. Así como el soldado, las características de un soldado es que él tiene su uniforme. Las características de un atleta es que él madruga a trotar. Algunos hablan de Egan Bernal, hablan de Superman López, ¿cierto? Hablan de aquellos que practican y han ganado en Europa con bicicleta, pero no saben que a las 3 de la mañana están recorriendo Boyacá y subiendo, ejercitándose. No andan comiendo cualquier basura que se les aparece por ahí. Comen bien, se alimentan bien, hacen deporte. ¿Por qué? Porque un atleta tiene su mirada puesta ¿en dónde? La meta. Él quiere llegar a la meta. Así que él se ejercita en la mañana, come bien, hace buen deporte, y cuando le toca entonces participar, ahora, supongamos que a él le colocan la tarea de ir a Soacha, pero la vuelta es ir por la circunvalar, bajar por la 26, luego ir a la 80, luego ir por Mondoñedo, devolverse y llegar a Soacha. Pero un atleta diría, pero yo quiero dar las vueltas y yo me voy aquí por la autopista sur, es más rápido. Y se va, ¿cierto? Y llegó primero allá. Y todos todavía demorándose. Y oye, ¿usted cómo logró entonces llegar 2 horas antes? Bueno, primero cogí la autopista y segundo me fui Transmilenio. Pregunto, ¿gana el premio o no gana el premio? No lo gana. Porque el texto dice que el atleta no es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente. Amados hermanos, miren, usted quiere preparar a otros, en otras palabras, no tome atajos en el cristianismo. Si a usted le dicen, hay que cursar tal cartilla, siguiente curso, no tome atajos. No va a ser coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente. Una vez más. Eso requiere esfuerzo. ¿El esfuerzo en quién? En Cristo. Mi pensamiento en lo que Él hizo. Pero en la práctica, ¿qué hago? Debo sufrir como un buen soldado. Ahora como un ¿qué? Atleta. Y vayan al verso 6, por favor. El labrador
para participar de los frutos, debe trabajar ¿qué? Primero. Bueno, se me olvidaba aquí, amados hermanos, el atleta, la característica principal de un atleta es la disciplina. ¿Cuál era la característica de un soldado? Obediencia. Obediencia. ¿Cuál es la característica de un atleta? Disciplina. ¿Y cuál es la característica de un labrador o de un campesino, el que labra la tierra? La paciencia. Mire lo que dice el verso 6. Para participar de los frutos debe trabajar primero. Mírenme acá, amados hermanos. El labrador, el campesino, primero prepara la tierra. Espera el tiempo indicado para sembrar las buenas semillas. Y luego que la siembra, está en ese proceso de cuidar esa semilla, de quitarle la maleza, de echarle agua cuando no tenga, ¿cierto? Limpiar. Y cuando hace eso, va cuidando. Algunos, por ejemplo, si siembran maíz, colocan los famosos muñecos esos, ¿cierto? Para que espantapájaros, para que no se coman el producto antes de la cosecha. Y están cuidando ahí constantemente. Y al término de la cosecha, no solamente puede cosechar, sino disfrutar de los frutos. Pero, amados hermanos, eso requiere paciencia. Pero muchas veces nosotros como creyentes queremos que esos hombres fieles sean de hoy para mañana. Queremos que sea ya. Como estamos en una cultura facilista donde todo es instantáneo, practiquizo, naranja, batilado, ¿cierto? Todo es rápido. Traiga, no antes, ¿cierto? No, la cebolla, el tomate, no, traiga el practiquizo, ya. Facilita. Y todo eso es dañino. Pero con el evangelio no es así, amados hermanos. Con el evangelio requiere un proceso, requiere que tú llames a la persona, le visites. Pero es que yo, en mi película, pastor, esfuérzate, deja a un lado eso. Porque si tú quieres ver a esta persona transformada, eso requiere un esfuerzo. ¿Sí me hago entender? Acuérdate de esto, hermanos. Un labrador tiene paciencia para participar de los frutos. Debe trabajar primero. Ahora, amados hermanos, yo quiero decirles algo. Bueno, a mi esposa y a mí nos ha pasado muchas veces que hemos trabajado con personas no días ni semanas, sino años. Años con personas. Y de repente viene una avalancha y se fueron. Dijeron simplemente, me voy. Y uno dice, y todo el tiempo, la oración, el ayuno, la madrugadera, consentirlos, una cosa que se fueron. ¿Y ahora qué? La pregunta es, ¿dejo de evangelizar? ¿Dejo de discipular? Bueno, piensa en un campesino. El campesino tiene su cosecha y le falta una semana y ya está contratando labradores para que vengan ahora a recoger la cosecha, o campesinos. Y una semana antes, de repente pasó una avalancha y se llevó toda la cosecha. ¿Qué hace? Se pone a llorar y dice, pues ya no vuelvo a sembrar. ¿Hace eso? No. El campesino, amados hermanos, un buen campesino, llega allá y obviamente se entristece. Dice, Dios mío, ¿qué pasó? Lo malo, lo que ya está dañado, lo ha hecho al lado, pero lo que ha perdurado un poco, lo arregla y lo deja. Y al término del tiempo vuelve y ¿qué hace? Siembra la semilla. ¿Qué hay con todo esto, hermanos? Nosotros como creyentes debemos constantemente estar sembrando la semilla del evangelio para que en medio de las avalanchas una que otra produzca fruto. Esfuérzate en Dios. Lo que recibiste, encárgalo a quienes, a hombres fieles. ¿Cómo lograr eso? Ser un soldado que es ¿qué? Obediente. Atleta que es disciplinado y labrador que es paciente. Con esto, el verso 7 dice,
Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hablo a la iglesia local bíblica de Jesucristo. Amados hermanos, no solamente nos debemos preocupar por los eventos temporales que hagamos con el ánimo de evangelizar. Debemos también esforzarnos en discipular, pero requiere esfuerzo. Requiere que usted y yo seamos obedientes. Cuando Dios nos dice, vaya y visítelo. En Hechos capítulo 8, verso 26 dice que el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, levántate y ve. ¿Y qué hizo Felipe? Fue. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de la Candace, estaba ahí, leyendo las Escrituras. Amados hermanos, a veces queremos que las personas sean fieles al Señor y queremos que ellos queremos colocarlos a servir, que sean idóneos para enseñar a otros, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. De manera aplicativa, si usted pone soldado con la S, atleta con la A y labrador con la L, hace un acróstico que se llama sal. La Biblia dice que el Señor nos dice que debemos ser sal de la tierra. La sal pierde su sabor. Y si pierde su sabor, ya no, ¿para qué servirá? Sino para ser hollada y echada fuera. Amados hermanos, constantemente debemos estar siendo obedientes a la palabra del Señor. Constantemente debemos ser disciplinados. Que nos levantemos temprano a orar. Ay, no, pero qué perecita. Bueno, si a eso lo dijera un atleta, ¿podría lograr la meta y ganar el premio? Muy seguramente no. Levántate temprano a orar. Come buena palabra. Que cuando tú estés en un grupo sepas que otros te van a pedir cuentas. Y tienes buen alimento para poder responder. ¿Cierto? Visita, llama a personas. Permite que otros vengan a servir y que tú puedas ser un ejemplo para ellos. Y por otro lado, el labrador, sé paciente. Hay algunos frutos en la vida, hermanos, como el tomate o algunas verduras o el mismo maíz, que en 3 meses tú puedes estar cosechando. Pero si tú quieres formar un pastor, requiere harto tiempo. Si quieres sembrar aguacate, si quieres sembrar bambú, requiere mucho tiempo de estar cultivando. Y al término del tiempo, vas a participar de los frutos. Yo quisiera animarle a que incline su rostro, por favor, y piensa por un momento. ¿Cuál es el hombre o la mujer fiel, idónea que estás preparando para que también esa persona enseñe a otro? Piensa por un momento. ¿Qué persona el Señor podría estar diciéndote? Esta persona requiero que tú seas obediente al ir a ella, disciplinado en enseñarle y paciente para cuando produzca fruto. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, al cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y esta palabra es fiel. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Señor, hay mucha gente que ha escuchado el Evangelio, pero hemos dejado que la maleza dañe la semilla que sembramos.
Permítenos, por favor, con todo nuestro corazón, aprender a ser obedientes a la tarea que nos has encomendado, a ser disciplinados para estar preparados a ver la meta de ver a nuestros hijos, nuestros familiares llegando a tus pies, a nuestro cónyuge siendo un servidor tuyo y siendo pacientes para cuando tú permitas que den fruto. Gracias por tu palabra y por hablarnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén.